En la ventosa terraza de una villa junto al mar, agarré mi teléfono, sintiendo el peso de la frustración en mi pecho. La pantalla se iluminó con la palabra, papá. Contesté, y mi voz tembló con la emoción contenida. Simplemente seguiste adelante e hiciste lo que querías, ¿no? Lo acusé. Al otro lado de la línea, escuché a mi padre contener la respiración. Luego, con voz pesada, respondió. Ava, pensé que entenderías. Sofía necesita el dinero. Si no cubrimos sus deudas, bueno, la familia tiene que apoyarse mutuamente, ¿verdad? Sus palabras solo me sacaron una sonrisa sarcástica. Ah, murmuré, jalando el borde de mi cardigan. Soy Ava Moore, siempre eclipsada por mi hermana menor, Sofía, a quien nuestros padres adoran sin límites. Mi primer recuerdo agridulce es de mi 6º cumpleaños, cuando recibí la bicicleta roja que tanto había querido, solo para verla desaparecer en manos de Sofía porque le gustó. Es la hermana mayor, debe compartir, dijeron. Y así, la bicicleta dejó de ser mía. Ese patrón se repitió una y otra vez. El estuche de lápices que me regalaron para mi primer día de escuela pronto terminó en manos de Sofía. Mis deseos siempre fueron secundarios. Cuando quise unirme al equipo de natación, me dijeron que no había dinero, porque se usaría para las clases de piano de Sofía. Se sentiría sola, dijeron. Mis logros académicos pasaban desapercibidos, eclipsados por cualquier pequeño incidente que involucrara a Sofía. Si destacaba en los deportes o en la escuela, de alguna manera, la atención siempre terminaba en ella. De alguna manera, la atención siempre terminaba en ella. Mis logros importantes, como entrar a la universidad que siempre soñé, fueron recibidos con un simple, qué bien. En cambio, cuando Sofía hizo un examen de práctica, la casa se llenó de emoción y conversaciones animadas. Recuerdo una cena en la que supuestamente celebraríamos mis logros, pero, como siempre, la conversación giró en torno a Sofía, sus necesidades, sus éxitos. Las vacaciones no eran diferentes. A ella le daban regalos lujosos, a mí, cosas prácticas. Cuando entré a la universidad, ya me había distanciado emocionalmente de mi familia. Fue ahí, entre los retos del club de windsurf y las olas implacables, donde conocí a Charles. Era el capitán del club, hábil y seguro de sí mismo, muy distinto a mí, que apenas empezaba y luchaba por mantenerme en pie en la tabla. Él marcó un punto de inflexión en mi vida. Ahí, de pie en la terraza, con el teléfono en la mano y la brisa del mar enredando mis pensamientos, entendí cuánto había avanzado, y cuánto más me faltaba para salir de la sombra de mi hermana. Recuerdo un día en el mar, agotada, con los ojos ardiendo por el agua salada. Estuve a punto de rendirme. Pero entonces, Charles me extendió la mano y sonrió. Todos empezamos así. Yo también me caí todo el primer día. Sus palabras fueron un salvavidas. Durante el último día del campamento, estaba sola en el agua, tratando de mantenerme en la tabla sin éxito. Ava, el viento está cambiando. Gritó Charles desde la orilla. Y de pronto, todo hizo clic, la dirección del viento, el ritmo de las olas, el equilibrio en la tabla. Sin darme cuenta, ya estaba surfeando. Mis compañeros aplaudieron, pero lo que realmente me llenó de orgullo fue la sonrisa radiante de Charles. No te pongas tensa en la tabla, me aconsejó. Siente las olas y muévete con ellas. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mí. Era un contraste enorme con la indiferencia con la que me trataban mis padres, que solo tenían ojos para Sofía. Ava, tienes talento, me dijo Charles más tarde, elogiando mi intuición para leer las olas. No fue solo su guía lo que me atrajo, sino su amabilidad y la chispa traviesa en su mirada. Meses después, empezamos a salir. Y tras graduarnos, decidimos convertir nuestra pasión por los deportes acuáticos en nuestra carrera. Iniciamos una empresa de importación, a pesar de la oposición de quienes nos rodeaban, especialmente mis padres, que estaban totalmente en contra. Charles y yo estábamos decididos. Trabajamos sin descanso, reuniendo capital para nuestra empresa con una combinación de trabajos de medio tiempo y préstamos de su familia. Nuestra primera oficina fue un departamento modesto, amueblado con escritorios y archiveros de segunda mano. Esta es nuestra línea de partida, bromeó Charles, y nos reímos juntos, emocionados por nuestra nueva aventura. Encontrar socios comerciales no fue fácil. Muchos nos descartaron por ser jóvenes y no tener experiencia, pero no nos rendimos.
Asistimos a torneos de deportes acuáticos, construimos relaciones con atletas y poco a poco nos ganamos su confianza. Nuestro gran avance llegó cuando conseguimos un contrato de distribución exclusiva con un fabricante emergente de Nueva Zelanda que quería expandirse al mercado estadounidense. La noche en que firmamos el contrato, lo celebramos en nuestra humilde oficina con una botella barata de vino espumoso y bocadillos enlatados. Hablamos sobre el futuro, y ahora que miro atrás, ese momento fue el verdadero inicio de nuestro viaje. Mi papá dudaba de la estabilidad de nuestro negocio, y mi mamá, como siempre más preocupada por Sofía, me pedía que apoyara a la familia. Sofía había dejado la universidad y llevaba una vida sin rumbo, pero yo tenía mis propios sueños. En contraste, Charles siempre me apoyó. Si somos nosotros, podemos hacerlo realidad, dijo con seguridad. Con esas palabras en mi corazón, seguimos adelante, construyendo nuestra empresa paso a paso. Lo que empezó en un pequeño almacén, hoy es un negocio reconocido en la industria. Hace 6 años logramos cumplir uno de nuestros grandes sueños, tener nuestra propia casa de vacaciones, un reflejo de todo nuestro esfuerzo y del camino que recorrimos juntos. Después de una larga búsqueda, encontramos la casa perfecta. Estaba en lo alto de una colina, rodeada de árboles, con una vista al mar que nos dejó sin aliento. Es esta, declaró Charles con total seguridad. Y yo sentí lo mismo. Mis padres, en cambio, lo vieron como un lujo innecesario. En el fondo, su desaprobación iba más allá de la casa. Nunca aceptaron del todo mi carrera ni la vida que estaba construyendo con Charles. Pero nada de eso importaba. Esa casa era nuestra, un símbolo de los sueños que compartíamos. La primera noche ahí, nos sentamos en la terraza bajo un cielo estrellado, con el sonido de las olas de fondo. Charles tomó mi mano y susurró: Ava, envejezcamos juntos aquí. Sus palabras se quedaron grabadas en mi corazón, una promesa de tranquilidad y felicidad futura. Pero esa paz se rompió en pedazos con una llamada de mi padre, la mañana después de que regresé de un viaje de negocios en el sudeste asiático. Ava, necesito hablar contigo. Dijo con voz falsa, como si estuviera segura, pero no sentí nada más que la tormenta que venía. Se trata de tu casa de vacaciones, comenzó, y un escalofrío de sorpresa me recorrió. ¿Qué pasa con eso? Pregunté, tratando de sonar tranquila, pero con cautela. La vendí. La transferencia de propiedades el mes que viene, afirmó sin rodeos. Sus palabras me golpearon como un puño. ¿De qué estás hablando? Tartamudeé, sintiendo incredulidad y enojo a la vez. Sofía está en problemas, continuó. Fracasó en una inversión y ahora debe $500,000. Pensé que entenderías que necesita ayuda con la deuda. La ira surgió en mí. ¿Y vendiste nuestra casa de vacaciones para cubrir sus errores? Lo hiciste sin preguntar. Traté de justificarme, la rabia quemando mis palabras. Apenas la usas. La vida de Sofía está en juego. ¿No es más importante su bienestar que una casa que casi nunca usamos? Dijo él. Ese es el problema de Sofía, no el nuestro, respondí, mi voz temblando con el esfuerzo de mantener la calma. ¿Cómo pudiste vender nuestra casa sin nuestro consentimiento? ¿Cómo pudiste siquiera proceder con la venta? Pregunté, sin poder creer lo que estaba escuchando. Hubo una pausa, un momento de duda de su parte. Tenía tus firmas. Los documentos fueron preparados para ellos, dijo, como si eso justificara todo. Mi respiración se detuvo. Esto es un crimen. Una venta no autorizada es fraude. Grité. No seas ridícula, Ava. ¿Cómo puedes convertir un asunto familiar en un caso policial? Contestó él, claramente molesto. Esto no es solo un asunto familiar, es un crimen. Insistí. Mi agarre en el teléfono se apretó. Papá, mamá, es hora de que dejen de limpiar después de los desastres de Sofía, dije, con voz firme. Cuando colgué, el sonido de las olas llenó el vacío que sus palabras habían dejado. La brisa del océano refrescó mis mejillas sonrojadas. La casa de vacaciones frente a mí, un símbolo de lo que Charles y yo habíamos logrado, ahora estaba enredada en una red de engaños. Sí, somos familia, murmuré al aire vacío, una triste resolución en mi voz, y es exactamente por eso que debo denunciarlos a ambos por fraude. En el silencio que siguió, solo se escuchaba el susurro implacable del océano,
como un recordatorio de los sueños y luchas que nos habían llevado hasta este punto. Me sentía tambaleante al darme cuenta de lo lejos que mis padres habían llegado por Sofía, de su devoción equivocada que finalmente los había llevado a un borde imperdonable. Parte de mí se preguntaba si debería haber intervenido antes, pero ahora ya estaba claro, ya era suficiente. Guardé el teléfono y me retiré a la tranquilidad de la casa de vacaciones, tratando de procesar todo. Una hora después, mi teléfono volvió a sonar. Era Charles. Ava, ¿estás bien? Su voz estaba tranquila, a pesar de la tormenta. Sí, acabo de colgar con mi papá, respondí, más firme de lo que me sentía en realidad. ¿Y escuchaste del comprador? Preguntó Charles. Él también tenía noticias. Resulta que el comprador es un amigo mío del universo. Le expliqué todo y decidieron retirarse de la venta de inmediato. Una ola de alivio me invadió. Gracias, Charles, suspiré profundamente, agradecida por un problema menos al que enfrentar. Y hay más, continuó. La policía encontró los documentos falsificados que mis padres usaron. Esas noticias me golpearon como un balde de agua fría. Apreté el pecho. ¿Cómo pudieron? Murmuré, más para mí misma que para él. Charles llegó a la casa de vacaciones más tarde esa noche. La preocupación estaba grabada en su rostro. ¿Estás bien? Preguntó mientras me envolvía en un abrazo reconfortante. La presión de mis emociones se rompió, y lloré abiertamente. ¿Por qué harían esto, solo porque es por Sofía? Le pregunté, entre sollozos. Charles acarició mi cabello, calmándome con palabras suaves. No has hecho nada malo, Ava. Estoy orgulloso de ti por mantenerte firme. Al día siguiente, la policía lanzó una investigación a gran escala. Mis padres enfrentaron un interrogatorio por intento de fraude. Mi madre trató de llamarme varias veces, pero no pude contestar. Una semana después, Charles y yo estábamos sentados en la terraza de nuestra casa de vacaciones, viendo la puesta de sol pintar el cielo sobre el océano. El sonido de las olas rompiendo trajo un consuelo tranquilo a mi corazón atribulado. ¿Recuerdas el día que encontramos este lugar? Preguntó Charles suavemente. Lo recordaba bien. El día que decidimos que tenía que ser nuestro. Aunque la casa era vieja, arreglarla se había convertido en parte de nuestra memoria compartida. Repintamos barandillas, reemplazamos las tablas del piso y renovamos la cocina juntos. Incluso nuestras discusiones durante esas renovaciones me hacían sentir nostalgia ahora. Ava, dijo Charles, apretando mi mano. Estamos juntos en esto, cualesquiera que sean los desafíos que vengan, los enfrentaremos como un equipo. Asentí, sintiendo la verdad de sus palabras en lo más profundo de mí. Mi relación con mis padres tal vez nunca sería la misma, pero estaba lista para aceptarlo. Esta era nuestra vida, nuestra elección, y esa casa de vacaciones junto al mar era un testimonio de nuestro amor y resiliencia. Mientras tanto, la investigación policial continuaba descubriendo detalles inquietantes. Mis padres sabían que la propiedad era de Charles y mía, pero aún así procedieron con la venta. La falsificación de nuestras firmas fue meticulosamente planeada, una traición que me hirió profundamente. Incluso mintieron al agente inmobiliario, diciéndole que Charles y yo nos mudaríamos al extranjero y ya no podíamos administrar la propiedad. Lo más impactante de todo fue la revelación de que mi madre había estado difundiendo rumores sobre nosotros en el vecindario, alegando que habíamos acumulado deudas y los estábamos obligando a limpiar nuestro desastre. Todo eso, para encubrir las acciones irresponsables de Sofía. Cuando la verdad salió a la luz, Charles y yo nos mantuvimos juntos, listos para enfrentar lo que viniera después, seguros de saber que nos teníamos el uno al otro. Durante el interrogatorio policial, mi madre admitió, entre lágrimas, que lo que empezó como un pequeño contratiempo financiero se convirtió en una catástrofe de 500,000. Mis padres habían agotado sus ahorros e incluso vendieron terrenos para cubrir las deudas de Sofía, pero aún así no fue suficiente. Intentaron vender nuestra querida casa de vacaciones para cubrir la brecha financiera. Durante el interrogatorio, mi madre mantuvo la inocencia de Sofía, alegando que simplemente era ingenua y fácilmente engañada, no tan astuta como yo. Esa declaración dejó sin palabras incluso al oficial más experimentado. Mis sentimientos eran un lío enredado. La revelación de que mis padres habían llegado a medidas tan desesperadas fue difícil de digerir. Luego, en medio de esta confusión, Sofía me llamó.
¿Cómo pudiste hacer esto, hermana? ¿Entregar a nuestros padres a la policía? Es cruel. Acusó, su voz llena de esa victimización habitual. Con calma, le respondí. Sofía, ¿te das cuenta de que intentaron vender la casa de vacaciones que Charles y yo tanto apreciamos, solo para cubrir tus deudas? Eso no solo está mal, es ilegal. Pero somos familia, ¿no? Realmente estoy luchando aquí, replicó, con una mezcla de desafío y desesperación. Es hora de que empieces a asumir la responsabilidad de tus acciones. Ya terminé de limpiar después de ti, le dije antes de terminar la llamada. Una ola de agotamiento me invadió. Desde la infancia, Sofía había sido mimada en exceso. Mientras yo me dedicaba a mis estudios y mi carrera, ella vivía impulsivamente, constantemente rescatada por nuestros padres de sus desventuras financieras. Todo empezó con un préstamo estudiantil de 5,000 pesos, que desperdició en compras de lujo con sus amigos, una deuda que nuestros padres liquidaron rápidamente, descartándola como una locura juvenil. Su imprudencia financiera aumentó cuando usó mal el dinero de su matrícula en viajes lujosos y ropa cara, causando un déficit de 60,000 pesos que mi padre cubrió con sus ahorros. La experiencia de vida de Sofía, decían, justificaba su irresponsabilidad. En su tercer año de universidad, Sofía abandonó, alegando que escalar el curso era demasiado desafiante. Poco después comenzó a trabajar medio tiempo en un restaurante, donde conoció a un cliente que la metió en un plan de inversión dudoso que resultó en una pérdida de 69,000 pesos. No entenderías, Ava, por qué eres tan inteligente, me gritó una vez, culpándome, como si mi confianza fuera su maldición. A pesar de que mis padres le pidieron que cortara lazos con un novio engañoso, lograron persuadirla una vez más, y de nuevo liquidaron sus deudas, incluso con sus ahorros para la jubilación, que disminuyeron peligrosamente. Ahora, otra inversión dudosa había hundido a Sofía en 500,000 pesos de deuda, y sin recursos, mis padres recurrieron a vender nuestra casa de vacaciones. Debemos protegerla, ella es frágil, insistía mi madre cada vez que me oponía a sus mimos, que solo perpetuaban el sentido de derecho de Sofía y su falta de responsabilidad. Cuando decidí comenzar mi propio negocio, mis padres se opusieron ferozmente. Únete a una empresa estable, me instaron. También debes ser responsable de Sofía. Pero ya me había liberado de ese ciclo tóxico. Con Charles como mi socio y apoyo, estaba forjando mi propio camino, decidida a vivir una vida definida por mis elecciones y esfuerzos. No por el caos de Sofía, sino por todo lo demás, mis padres intentaron vender la casa de vacaciones, un lugar con un significado inmenso para Charles y para mí. Cuando terminaron, las deudas de Sofía ya habían subido a más de 800,000 pesos. Cada vez que excusaban su comportamiento, se lamentaban. Sofía no tiene la culpa, la sociedad es demasiado dura. Tienes suerte, Ava, así que deberías ayudar. Esas palabras ahora sonaban con una dolorosa ironía. En su intento de proteger a Sofía, terminaron malcriándola sin darse cuenta, allanando el camino hacia su ruina, y ahora también estaban poniendo en peligro nuestras vidas. Charles notó, quizás más seriamente que nunca, que tal vez nunca habían aceptado verdaderamente nuestras carreras. Su disposición a vender la casa de vacaciones parecía solo otra manifestación de su desprecio por nuestras elecciones. Ese es su problema, afirmé firmemente. Nuestra conexión, nuestros sueños compartidos, anclados en esta casa de vacaciones, son intocables. La sonrisa tranquilizadora de Charles me fortaleció aún más. Habíamos forjado nuestro camino y los recuerdos que creamos aquí eran un testimonio de esa resolución. Cuando el otoño se transformó en invierno, el mar se agitó más violentamente, reflejando la turbulencia de mis relaciones familiares. Sentados juntos en la terraza, Charles y yo vimos la puesta de sol teñir el océano, aceptando la probabilidad de que las cosas con mis padres y Sofía nunca se arreglarían. Esto fue una elección que había hecho, un límite que había trazado. Cuando llegó el invierno, el informe final de la policía confirmó que mis padres habían recibido una sentencia suspendida. Sus cartas de disculpa llegaron, pero las descarté sin leer. Aprendí que el perdón, cuando no va acompañado de un cambio, solo perpetúa el daño. Un año después, según un vecino que había hablado con una amiga de mi madre, mis padres aún estaban tambaleándose bajo el peso de sus deudas. Después de que salió a la luz la venta fraudulenta, mi padre se había visto obligado a renunciar. Mi madre ahora hacía malabares con 3 trabajos de medio tiempo, mañanas en un almacén, tardes en una fábrica de alimentos y noches en una caja registradora de supermercado.
La tensión era evidente. Los lugareños chismorreaban sobre su dramática pérdida de peso, y su casa familiar había sido vendida. Ahora vivían con Sofía en un modesto apartamento en las afueras de la ciudad. Las llamadas de familiares preguntando si podía ayudarlos eran persistentes. Cada vez, mi respuesta era consistente: necesitaban abordar sus problemas de forma independiente. Sofía, inalterada por el tumulto, había conocido a alguien nuevo en un club nocturno y estaba contemplando otro plan de inversión que afirmaba era infalible. Cuando mis padres intentaron intervenir, Sofía los acusó de ser tan fríos de corazón como yo, financieramente agotados, ya no podían complacer sus demandas. Mi padre aceptó un trabajo de seguridad nocturna, trabajando incansablemente los fines de semana. Mi madre, una vez, fue vista llorando sola al costado del camino, tarde en la noche, buscando descuentos en los supermercados. Su dignidad se erosionaba con cada día que pasaba, culpándome por su difícil situación. La ira de Sofía era implacable. Todo es culpa tuya, hermana. Denunciarlos arruinó todo. Podríamos haber vendido esa estúpida casa de vacaciones, despotricó un día. Una tarde, me encontré con mi madre en el supermercado. Apenas la reconocí. Su cabello se había vuelto blanco, su espalda estaba encorvada y las dificultades estaban grabadas profundamente en su rostro. Esta dolorosa visión fue un recordatorio de las consecuencias de sus elecciones de las que yo había escapado al establecer mi rumbo con Charles, anclada en nuestro amor y el hogar que luchamos por proteger. Cuando mi madre me vio en el supermercado, rápidamente rechazó su cesta de compras cargada con alimentos con descuento que pronto vencerían. Mientras tanto, me enteré de que mi padre se había derrumbado durante su turno de seguridad nocturno, exhausto por el exceso de trabajo. A pesar de las advertencias de su médico, regresó a su trabajo, impulsado inmediatamente por el miedo a los cobradores de deudas y sus incansables llamadas, mientras el año se acercaba a su fin. Recibí un correo electrónico de Sofía. Ava, préstame 100,000 pesos. Prometo que puedo cambiar todo con eso. Sus préstamos al consumo estaban al máximo, sus tarjetas de crédito congeladas y había agotado todas las fuentes posibles, amigos y conocidos. Ahora, acorralada, se comunicaba conmigo, la hermana a la que rara vez reconocía, a menos que lo necesitara. Elegí no responder a su súplica. En cambio, les envié a mis padres enlaces a servicios de asesoramiento y gestión de deuda. Esa era la ayuda que estaba dispuesta a ofrecer. ¿Por qué no vimos lo que estaba pasando antes de que todo se pusiera tan mal? Se lamentó una amiga de mi madre. La pregunta resonó en mi mente como un doloroso recordatorio de las decisiones que habían llevado a mi familia a la ruina. De pie junto a la ventana, con vista al océano, sentí un profundo suspiro escapar de mí esa noche mientras miraba las olas inquietas. Charles se acercó a mí y envolvió sus brazos alrededor de mis hombros. No tienes la culpa, me aseguró. Asentí, reconfortada por su presencia y la firmeza de su apoyo. Había tomado una decisión difícil, pero necesaria. Rompiendo el silencio, la voz de Charles tenía una nota de resolución. He estado pensando, comenzó, su mirada seria. ¿Qué pasa si usamos esta casa de vacaciones como un lugar para eventos de caridad? Específicamente, para presentarles a los niños desfavorecidos los deportes marinos. Su sugerencia tocó una fibra sensible en mí. Después de haber soportado la soledad de ser incomprendida por mi propia familia, sentí un fuerte deseo de apoyar a los niños que enfrentan sentimientos similares de aislamiento. Esa es una idea maravillosa, respondí con entusiasmo. Charles sonrió, sus ojos se iluminaron con pasión. Tus padres vieron este lugar como solo una propiedad inmobiliaria, pero para nosotros es un lugar de sueños. ¿Si podemos compartir ese sueño con otros? Tomé su mano, sintiendo una oleada de afecto y alineación con su visión. Hagámoslo, dije con determinación. Nos pusimos nuestros trajes de neopreno y salimos a las olas, donde sentí una profunda sensación de felicidad invadirme. Sí, mi relación con mi familia biológica podría haberse dañado irreparablemente, pero había elegido mi propio camino, y esa elección no fue un error. Escuchando el sonido relajante de las olas, Charles y yo miramos hacia el futuro. Esta casa de vacaciones continuaría alimentando nuestros sueños, y ahora también serviría como un faro de esperanza para otros que persiguen sus propios sueños.